Hay historias que no encajan en ningún argumento lógico. Casos registrados, documentados e investigados. Y aún así, imposibles de explicar. Personas que desaparecen sin dejar rastro frente a testigos. Niños que sobreviven donde ningún adulto podría. Y viajeros que reaparecen después de meses como si el tiempo no hubiera pasado. Hoy vamos a recorrer 8 desapariciones anómalas que aún desconciertan a investigadores, familiares y testigos. Estimada gatería, si están listos, empecemos. Algunos dicen que los gatos negros ven lo que el resto no puede, que sus ojos reflejan los abismos y que su voz es un puente entre mundos. Esto es La Voz del Gato Negro, el lugar donde las historias paranormales cobran vida a través de Dani, Maggie y Edna. El caso de Steven Kubacki. Todo empezó en febrero de 1978. Steven, un estudiante de 23 años, salió a esquiar en el lago Michigan. Cuando no regresó, los equipos de búsqueda siguieron sus huellas, que avanzaban varios metros y luego se detenían de forma abrupta. En ese punto, encontraron su mochila, los esquís y los botones ordenados sobre el hielo. No había señales de lucha, ni rastros que indicaran hacia dónde había ido. La explicación oficial fue que cayó al lago, pero el hielo no tenía grietas, ni agujeros, ni marca que sugirieran una ruptura. La superficie estaba intacta y tras días sin resultado, lo dieron por muerto. 15 meses después, en mayo de 1979, Steven reapareció en la casa de su padre, en Massachusetts, a más de 1000 kilómetros del lugar donde desapareció. Llevaba ropa que no era la suya. Se encontraba desorientado y no recordaba nada de ese largo periodo. Dijo haber despertado en un campo a 60 kilómetros de allí, con la vaga sensación de haber recorrido largas distancias. Tenía una mochila y dentro de esta se hallaron unos mapas trazados a mano que no reconocía. No tenía heridas ni signos de haber sobrevivido a un invierno extremo, y la policía no pudo reconstruir ni un solo día de su ausencia. La explicación médica apunta a una fuga disociativa, pero 15 meses y un desplazamiento de más de 1000 kilómetros la vuelven difícil de sostener. La desaparición voluntaria tampoco encaja, ya que no había motivo. En los márgenes surgen hipótesis más especulativas, ligadas al triángulo del lago Michigan, donde se dice que han ocurrido interrupciones temporales, distorsiones físicas o intervenciones no humanas. Steven evitó hablar del tema. Terminó sus estudios y siguió con su vida, y su silencio solo aumentó el misterio. El caso de Stacey Arras. El 17 de julio de 1981, en una zona elevada del Parque Nacional Yosemite, la adolescente Stacey Arras
llegó con su padre y un grupo de excursionistas a un campo remoto accesible solo a pie o a caballo. Tras recorrer el sendero, se detuvieron a descansar en un área abierta, con cabañas dispersas y un lago visible a pocos metros. Stacy quiso caminar para tomar fotografías y avanzó con Gerald Stewart, un hombre de 71 años del grupo. Ambos subieron una pendiente suave, visible desde el campamento. El guía los observó. Gerald se sentó a descansar y Stacy continuó sola, unos 50 metros más, moviéndose hacia una pequeña agrupación de árboles. Fue el último punto donde alguien la vio. No hubo gritos ni movimientos extraños. Simplemente Stacy desapareció. Cuando no regresó, el grupo inició una búsqueda inmediata. El terreno ofrecía buena visibilidad, pero solo encontraron un objeto: la tapa del lente de su cámara, en el sendero hacia el lago. No había señales de caída, huida o ataque animal. El servicio de parques activó una búsqueda masiva, más bien de 100 personas, helicópteros, perros, voluntarios, exploraciones aéreas y terrestres durante 9 días. Revisaron grietas, rocas, matorrales y kilómetros de terreno. No apareció ninguna prenda, resto o evidencia. 40 años después, su caso sigue sin resolver. La explicación oficial sugiere que pudo haberse desvivido y caer en un punto difícil de acceder. Aunque no hay pruebas, ni coincide con la zona donde desapareció, otras teorías contemplan una grieta oculta, un ataque animal improbable o una desorientación súbita, pero ninguna explica por qué no se halló nada. Entre las hipótesis especulativas se menciona un secuestro oportunista en el breve momento en que dejó de ser visible, una desaparición voluntaria poco creíble o un evento instantáneo sin rastro, como en otros casos de parques nacionales. Lo que mantiene vivo el misterio es un hecho simple y desconcertante. Stacy desapareció frente a personas que la estaban viendo a menos de 1 minuto de distancia, en un lugar donde no debería haber podido desaparecer. El caso de Frederick Valentine. El 21 de octubre de 1978, al atardecer sobre el estrecho de Bass, el joven piloto australiano Frederick Valentine, de 20 años, despegó en una pequeña avioneta para un breve vuelo de entrenamiento hacia la isla King. Era una ruta sencilla, pero el joven nunca llegó. Lo único que dejó fue una transmisión de radio que aún hoy desconcierta a la aviación. Minutos después del despegue, Valentín informó a la torre que un objeto volaba a unos 300 metros sobre él. Grande, metálico, brillante, con luces verdes alrededor. Dijo que el objeto se movía demasiado rápido, que lo sobrevolaba, desaparecía y regresaba. Insistió: no es avión. Describió una forma alargada, movimientos bruscos e inmóviles, aceleraciones repentinas y luces verdes que lo rodeaban. A medida que hablaba, su motor comenzó a fallar
escuchaba un ruido metálico. La avioneta perdía potencial y él intentaba seguir las instrucciones de la torre. Valentín dijo que el objeto estaba suspendido, luego que se acercaba otra vez. Sus últimas palabras fueron: no es avión, está flotando y está girando. Después, un sonido metálico prolongado y luego un silencio. Nunca volvió a responder. La búsqueda aérea y marítima cubrió miles de kilómetros durante días. No se hallaron restos, combustible ni piezas. Años después, aparecieron fragmentos metálicos en playas cercanas, pero ninguno pudo vincularse a su avioneta. La explicación oficial es desorientación espacial. Podría haber confundido luces del horizonte con un objeto y haber perdido el control. Pero esto no explica la coherencia de la transmisión ni el ruido final. Otra teoría es una falla mecánica previa, interpretada por Valentín como algo externo en un momento de pánico. Aún así, no hay restos que respalden un accidente. Las teorías alternativas señalan que otros pilotos habían reportado avistamientos inusuales en esa zona. Según esta línea, Valentín había descrito una nave desconocida realizando maniobras imposibles. Algunos hablan de un encuentro cercano, ya sabes, con ovnis, tomando la transmisión como evidencia directa. La cinta, por su parte, estuvo parcialmente sellada durante años, lo que alimentó sospechas de información omitida, y más de 4 décadas después, aún no hay respuesta de qué sucedió ese día con Valentín. El caso de Polly Melton. El 25 de septiembre de 1981, en un sendero muy frecuentado del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, Polly Melton, de 58 años de edad, caminaba con 2 amigas por una ruta que conocía de memoria. Venían del campamento, donde Polly había preparado salsa para la cena y estaba de buen humor. Tras 1 hora de caminata, Polly aceleró el paso. Sus amigas pensaron que era una broma. Ella sonrió, subió una pequeña colina y desapareció. Cuando ellas alcanzaron la cima, no había nadie al otro lado. Creyeron que había regresado al campamento, pero su esposo confirmó que Polly nunca volvió. Entonces se inició una búsqueda inmediata y luego una operación masiva. Guardabosques, voluntarios y perros rastreadores revisaron el área, palma por palma. Los perros detectaron su olor solo en el punto donde fue vista por última vez. Después de eso, nada. No había huellas, ramas rotas, ni rastro de que había entrado al bosque. La idea de que se desorientara o cayera no encajaba mucho. El terreno era abierto, las condiciones eran buenas y Polly evitaba siempre desviarse por miedo a las serpientes. Un ataque animal también era improbable. Habían otros senderistas y nadie oyó nada. Helicópteros y búsquedas ampliadas. Tampoco hallaron objetos, ropa ni restos. La policía revisó su vida personal. El día anterior hizo varias llamadas inusuales desde el centro de nutrición, donde era voluntaria, y no se presentó a trabajar el viernes. Algo extraño en ella. También desapareció un frasco de Valium de su esposo.
Esto hizo pensar a los agentes en una posible fuga voluntaria, quizá recogida por alguien cerca del sendero. Pero lo que sí es cierto es que Polly no llevaba dinero, identificación ni ropa, y nadie la vio dirigirse al estacionamiento. Y aunque meses después alguien cobró un cheque a su nombre, no se confirmó si era su firma. Su familia cree que fue privada de la libertad, aunque sería extremadamente difícil raptar a una mujer adulta en un área pública sin ruido ni testigos y sin dejar rastro. En círculos de desapariciones inexplicables, el caso de Polly se cita como un ejemplo claro de desaparición instantánea en línea de visión. Es decir, avanzó unos metros y dejó de existir en un espacio donde no debería haber sido posible. El caso de Casey Hathaway. El 22 de enero de 2019, en un bosque frío y denso de California del Norte, Casey Hathaway, de 3 años, desapareció en cuestión de minutos mientras jugaba en el patio bajo la supervisión de su abuela. Los niños entraban y salían de la casa, pero cuando ella volvió a mirar, Casey ya no estaba. El entorno era peligroso: matorrales, pendientes, agua estancada y temperaturas bajo cero, letales para un niño tan pequeño. La familia llamó a emergencias y pronto decenas de agentes voluntarios, perros y drones rastreaban el bosque. Hallaron ramas rotas y barro, pero ningún rastro claro, y cada hora contaba, ya que con ese frío la supervivencia era casi imposible. Durante 3 días, helicópteros y equipos de búsquedas recorrieron la zona sin éxito. Finalmente, en una parte espesa y de difícil acceso, escucharon un llanto. Casey estaba enredado en espinas, mojado, titiritando, pero vivo, sin refugio ni calor, en un lugar donde ni un adulto resistiría sin heridas graves o hipotermia. Cuando lo rescataron, Casey dijo algo que desconcertó a todos. Afirmó que un oso lo había cuidado. Lo repetía sin contradicciones, con absoluta naturalidad, y la policía confirmó un detalle inquietante: en el lugar donde lo encontraron no había cuevas, troncos huecos, ni refugios capaces de mantener con vida durante 3 días de frío extremo al pequeño Casey. Los niños de la Amazonía colombiana. El 1 de mayo de 2023, una avioneta cayó en la selva amazónica colombiana, con 7 personas a bordo. Murieron los adultos, pero 4 niños huituto sobrevivieron. Leslie, de 13 años, Soleini, de 9, Tien, de 5, y Christine, de apenas 11 meses. Cuando los rescatistas llegaron, hallaron los cuerpos, comida y equipaje esparcido, pero ningún rastro de los pequeños. En los días siguientes aparecieron señales mínimas: un pañal húmedo, una huella en el barro, fruta mordida, que confirmaban que aún seguían vivos, aunque la selva borraba cualquier pista. Así, la Operación Esperanza movilizó a más de 120 militares, 70 indígenas y equipos especializados. Lanzaron kits desde helicópteros, reprodujeron mensajes de la abuela y marcaron árboles, pero nada funcionaba.
Para la semana 5, la búsqueda parecía estancada. Voluntarios indígenas recurrieron a la ayahuasca. La primera toma la hizo el padre de 2 de los 4 niños desaparecidos, Manuel Ranoque, pero no tuvo visiones. Más tarde surgieron denuncias de maltrato, lo que los indígenas interpretaron como que la selva no entrega a los niños a quien no los cuida. Al día siguiente, un anciano indígena realizó el ritual con esta bebida, y este dijo haber visto un claro pequeño con hojas mojadas y niños en silencio. Esa imagen guió al equipo. El día 40, militares e indígenas avanzaron por una zona tan cerrada que solo se podía acceder abriéndose paso con machete. Escucharon un llanto débil y encontraron a los 4 niños en un pequeño claro, delgados, cubiertos de picaduras, deshidratados, pero vivos. Leslie sostenía al bebé. Habían sobrevivido comiendo frutos que conocían por tradición y usando hojas para recolectar agua de lluvia, incluso para adultos entrenados. 40 días en la Amazonía es casi imposible. Las comunidades indígenas hablaban de protección espiritual y otros señalan lo más desconcertante, que la visión obtenida con ayahuasca indicó el punto exacto donde fueron hallados los pequeños. El caso de Percy Fawcett. En 1925, el explorador británico Percy Harrison Fawcett se internó en el Mato Grosso junto a su hijo Jack y Rollin Richmond en búsqueda de la ciudad Z, una supuesta civilización perdida, basada en mapas portugueses y relatos indígenas. El 20 de abril escribió su última carta desde un campamento. Todo iba bien y continuarían hacia el este. Después, silencio absoluto. Percy no era un aventurero imprudente. Él llevaba décadas cartografiando selvas y era conocido por su disciplina, experiencia y cautela. Por eso, su desaparición fue considerada imposible de explicar. Las autoridades tardaron meses en autorizar búsquedas. Cuando finalmente se hicieron, no encontraron restos, objetos, herramientas ni señales de un campamento final. Solo se confirmó que el grupo pasó por territorio Kalapalo, donde los vieron cansados pero en paz. Y nada más. Con los años surgieron versiones contradictorias, que los Kalapalo los mataron por cruzar un área sagrada, que murieron de hambre o de enfermedad. Un campamento con huesos calcinados pertenecía al grupo, o incluso que Percy vivió como chamán adoptado por una tribu. Ninguna versión pudo verificarse. Lo inquietante es que Percy era extremadamente metódico. Registraba rutas, campamentos, ríos y recursos. No era una expedición improvisada, sino una misión obsesiva, pero planificada. Aún así, en algún punto de la selva, él y los 2 jóvenes desaparecieron sin dejar rastro. La hipótesis más aceptada es un conflicto con los indígenas al romper un tabú local, aunque los Galápagos lo han negado. Otros creen que murieron por enfermedad, pero no se halló ningún resto. Existe también la idea de que Percy buscaba fundar una comunidad aislada, aunque sin evidencia. Y está la explicación más literal. La selva puede borrar cuerpos rápidamente, pero incluso así,
debería haber quedado algún objeto metálico y no quedó nada. A casi un siglo, el destino de Percy sigue siendo un misterio absoluto. Caso Ambrose Bierce. En octubre de 1913, el famoso Ambrose Bierce, veterano de guerra, periodista temido y autor de algunos de los relatos más inquietantes de Estados Unidos, dejó Washington a los 71 años y decidió emprender un viaje por los campos de batalla de la Guerra Civil. Recorrió trincheras, puentes y cementerios que había conocido medio siglo antes. Luego siguió hacia el sur. El 25 de diciembre cruzó México, inmerso en plena revolución. En Ciudad Juárez se unió como observador a las tropas de Pancho Villa y avanzó hasta Chihuahua, donde escribió su última carta, el 26 de diciembre de 1913. Allí dejó una frase que hoy suena a despedida. Si escuchas que me pusieron contra un muro y me llenaron de balas, piensa que es una buena forma de dejar esta vida. Después de eso, desapareció por completo. A partir de entonces, su biografía se fragmenta en versiones contradictorias. Algunos dijeron que murió acompañando a las tropas de Villa. Otros que fue confundido con un espía y ejecutado por fuerzas federales. También existe una teoría íntima. Su sobrina creía que Bierce no pretendía morir en la guerra, sino que, tras enviar su carta, viajó solo al Gran Cañón para quitarse la vida en silencio. La explicación clásica sostiene que fue ejecutado por revolucionarios o por federales. Aunque no hay pruebas, otra opción es que muriera enfermo camino de regreso, quizá de neumonía, siendo enterrado sin identificación. Se plantea que su viaje fue un ritual personal, marcado por la muerte de sus hijos, un divorcio doloroso y su salud deteriorada. Pero ninguna teoría pudo confirmarse, lo que ha alimentado el misterio. Y de este modo, mis estimados gatos negros, terminamos este recorrido con algunos de los casos más inquietantes: desapariciones imposibles, reapariciones que desafían toda lógica y sobrevivientes que, incluso hoy, siguen sin una explicación clara. ¿Cuál de estos casos te impactó más? ¿Cuál te dejó pensando? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer qué historia te quedó dando vueltas en la cabeza. Además, si te gusta este tipo de videos, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.